Un gran saludo a todos, les habla el Padre Gilberto García. Quisiera por medio de estos videos presentarles el discipulado en los cuatro evangelios. Comenzaremos con el Evangelio de Marcos, luego iremos al Evangelio de Mateo y de Lucas y culminaremos con el Evangelio según San Juan. La propuesta es hacer este estudio en cuatro partes, cada una de esas partes dividida en dos videos, de manera tal que tendremos pues 8 videos sobre el discipulado en cada uno de los cuatro evangelios. Este primer encuentro lo vamos a titular pues el seguimiento de Cristo en el Evangelio de Marcos, primera parte. Vamos a abarcar desde el capítulo 1 de San Marcos hasta el capítulo 10 de Marcos. Hemos querido seccionarlo así, como en dos momentos geográficos: el discipulado en Galilea y luego en el segundo momento el discipulado en Jerusalén. Comenzamos nuestro camino por el Evangelio de Marcos, que tiene varias características: la sencillez, la centralidad en el discipulado, la concreción de la propuesta y una estructura que permite percibir las etapas del seguimiento en dos regiones distintas, como les he dicho, y dos regiones que además se complementan. Esas regiones son Galilea, Marcos 1 del 14 al 9:49, y luego Jerusalén, Marcos 10 del 1 al capítulo 16, versículo 8. En el inicio del ministerio de Jesús, sabemos que acontece después de que Juan es entregado. En Marcos 1:14 nos presenta que una vez que Jesús se entera que Juan es apresado, él siente la necesidad de iniciar su ministerio y de hecho emprende un viaje de regreso a Galilea. Había comenzado en Galilea, luego se va a Jordania, que era donde se encontraba Juan bautizando, y cuando apresan a Juan, Jesús decide regresarse a Galilea para iniciar allí su ministerio. Eso lo tenemos en Marcos 1:14. Jesús marcha a Galilea y comienza a proclamar la buena nueva de Dios. Los versículos 16 y 18 nos van presentando eso, todo el trabajo de Jesús, un trabajo inicial. Ahora bien, bordeando el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, ve a Simón y Andrés, los llama y al instante ellos, dejando las redes, los siguieron. Eso nos lo dice en el versículo 19. Santiago y Juan están remendando también sus redes y el Señor los llama. Y ellos, dejando a su padre en el barco con los demás trabajadores, los siguieron. Importante que conmigo vamos a anotar allí algunos elementos a considerar. Primero, Marcos nos habla en el primer versículo de su primer capítulo del comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inicia así, en Marcos 1:1, podemos buscarlo, ¿verdad? Allí en nuestras Biblias. Dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Así comienza. Es decir, es el comienzo del Evangelio. No es el Evangelio plenamente. Es decir, el Evangelio es la persona de Jesús y prácticamente el Evangelio de San Marcos es como si fuera una introducción a la comprensión de Jesús, introducción al seguimiento. El Evangelio de Marcos no lo dice todo. Como lo afirma en el capítulo 1, versículo 1, es apenas el comienzo. Y es un comienzo que va marcado por la gracia de Dios y por la buena disposición de aquellos que deseen seguir a Cristo. Encontrarán en el Evangelio de Marcos una introducción al seguimiento. Esto es muy interesante, importante que lo tengamos allí, porque el mismo Marcos nos lo dice. Segundo elemento a considerar: Jesús, que era discípulo de Juan Bautista, porque en aquel momento, cuando Jesús va hacia Juan y se bautiza, pasa a formar parte del grupo de los discípulos de Juan Bautista. Eso era normal. Hubo muchos movimientos bautistas en la época, hubo muchos movimientos de maestros rabínicos, y lógicamente se le iba adhiriendo pues personas que escuchaban su mensaje, se sentían en sintonía pues con ese mensaje y aceptaban en su vida esa determinada escuela. Es lo que tenemos aquí. Tenemos pues a Jesús bautizándose, escuchando
el mensaje de Juan, la invitación a la conversión, y también a Jesús, aunque sabemos no tenía pecado, acepta la invitación de Juan para formar parte de aquel grupo. Cuando Juan es apresado, inicia su propio camino, después de un tiempo de reflexión, de interiorización y de tentación en el desierto. ¿Cómo nos lo describe el Evangelio de Marcos? Primero nos habla de la teofanía, es decir, de la manifestación de Dios cuando acaba de ser bautizado Jesús y sale de las aguas del Jordán. El versículo 11, estamos en el capítulo 1, el versículo 11 nos dice, Dios, se escuchó una voz del cielo que le dijo, tú eres mi Hijo amado. Muy bien, segundo, tenemos el Espíritu Santo que le empuja al desierto en el versículo 12. En este desierto dura 40 días siendo tentado por el diablo y servido por los ángeles en medio de los animales del campo. Es importante que nosotros sepamos que en el trasfondo de lo que nos está narrando en este momento San Marcos se encuentran los primeros capítulos del libro del Génesis. Recordamos cuando Eva estaba en el campo, Caín estaban en el campo, y allá había animales y fieras salvajes. Una de esas fieras, una de esas bestias o animales del campo era la serpiente. Entonces la serpiente entabla un diálogo con Eva, y aquí vemos también a la serpiente intentando o entablar un diálogo con Jesús para ver si logra convencerlo de que él es su amigo y de que Dios le está conduciendo al error. Entonces vemos pues que aquí la tentación está al inicio de todo proceso de discernimiento y de discipulado. No se va a ser fiel discípulo de Jesús si no enfrentamos en primer lugar al tentador y no enfrentamos a la tentación que muchas veces llevamos por dentro. Es necesario discernir, es necesario la interioridad. No se puede seguir a Cristo de manera superficial, sino que necesitamos ahondar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese mensaje de Cristo que hemos ido interiorizando, hemos ido descubriendo y tomando conciencia de nosotros mismos, podamos proyectarlo. Y nos habla, pues, fíjense, de ser tentado por el diablo y ser servido por los ángeles en medio de aquellos animales. El tercer elemento a considerar, su mensaje se centra en el anuncio del reino de Dios y la llamada a la conversión y a la fe. Ese estamos, ¿verdad?, en el versículo 15. El cuarto momento, o el cuarto elemento a considerar, Jesús quiso convocar a otros para el discipulado. El discipulado está determinado por la por la respuesta a la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quiénes deben dar testimonio de Jesús? Son los discípulos. No cualquiera puede hablar de Jesús. Tanto así que Jesús quiere que se mantenga en secreto quién es Él, porque muchos tienen imágenes distorsionadas, expectativas distintas de lo que significa ser el Mesías. Y Jesús quiere que sean sus discípulos, después de haber hecho un proceso de conocimiento, de crecimiento junto con Él, que comprendan de qué se trata el discipulado. Jesús es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es el Hijo de Dios. Y fíjense que en el Evangelio de San Marcos tenemos tres grandes inclusiones que marcan los grandes temas del Evangelio de Marcos, y todos giran en torno a la identidad de quién es la persona de Cristo. Comenzamos, ¿verdad?, en ese primer capítulo, versículo 1 de Marcos, donde dice el inicio del Evangelio, llamada a los discípulos, milagros y enseñanzas, la incomprensión por parte de los discípulos. Luego tenemos Marcos 8, del 27 al 30, otra inclusión, donde Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Y allí se revela el mesianismo en clave del siervo sufriente, no del rey victorioso o del caudillo que iba a instaurar el reino de Dios, sino más bien el siervo sufriente, aquel que por su humildad Dios le elige y le escoge para que sea el Salvador y que carga sobre sí el peso de nuestras culpas. Frente a la propuesta del siervo sufriente vamos a encontrar la ceguera de los discípulos, muchas resistencias y el abandono a la hora de la cruz. Luego tenemos Marcos 15:39, donde el centurión, frente a la muerte del hijo, viendo todos los acontecimientos que se habían dado en torno a la muerte de Jesús, él hace su confesión de fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios tras su muerte. Y después vendrá el inicio de la evangelización de los discípulos, quienes aún dudaban de los acontecimientos pascuales. Importante que sepamos que los discípulos, hasta viendo a Jesús resucitado, dudaban de su presencia. Eso nos lo presenta muy bien pues San Marcos. En esta primera parte que estamos nosotros analizando sobre el discipulado, como les decía, tenemos tres grandes inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? En torno a quién es Jesús. Es el Hijo de Dios,
primer capítulo, ¿verdad? 1:1. Después Marcos 8:27, tú eres el Mesías. Otra inclusión. Y tercero es el centurión cuando dice, verdaderamente este es hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El hijo de Dios. Muy bien. De eso se trata. El discipulado en Marcos se trata de un conocimiento existencial no teórico intelectual de la persona de Jesús. Una adopción de sus mismas opciones, de sus mismas palabras, de su modo de ser. Y una reproducción en la vida de sus mismos sentimientos. Estamos en la primera parte y vamos ahora a analizar pues los distintos versículos del Evangelio de Marcos donde se nos va presentando el discipulado. Jesús los llamó para que estuvieran con él y les promete hacerles pescadores de hombres. Estamos hablando de una región que es la región de Galilea. En el próximo encuentro hablaremos de la región de Jerusalén, pero ahorita estamos en Galilea. Galilea es la región donde Jesús inicia su revelación y su ministerio. Allí proclama, llama a los colaboradores, construye e inaugura el reino de Dios a través de palabras y milagros. Ellas evidencian la cercanía de Dios. Si nos damos cuenta, en Galilea hay un éxito relativo de Jesús. Le acompañan multitudes de personas. Hay exorcismos muy poderosos. El endemoniado de Cafarnaúm en 1:21. Muchos endemoniados impide Jesús, ¿verdad?, que ellos revelen su identidad. 1:34. Hay exorcismos incluso colectivos en masa. 3:11. Está el endemoniado de Gerasa. 5 del 1 al 20. Está la hija de la Sirofenicia en Marcos 7:24-30, y está el niño epiléptico curado por la oración y el ayuno de Jesús en Marcos 9 del 14 al 29. Hay un éxito. Jesús está hablando con poder, con autoridad, y los demonios se resisten, se resienten. Los demonios se agitan frente al poder de Dios que ha llegado. La mano de Dios está en Jesús, el reino de Dios está presente en Jesús porque es Jesucristo. Luego también en Galilea vamos a descubrir que Él llama a los 4 primeros discípulos, a Simón y Andrés, Marcos 1, 16, 18, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, Marcos 1, del 19 al 20, y luego llama a Leví o Mateo, Marcos 2, del 13 al 17. Estas 5 primeras llamadas, o estas llamadas de los 5 primeros discípulos, están caracterizadas por la llamada y la respuesta inmediata, primaria, sin mucha reflexión, sin mucho discernimiento. Ellos escuchan la llamada de Jesús e inmediatamente lo dejan todo para seguirlo. La vocación de Mateo, en cambio, es ocasión para que Jesús pueda revelar que Él ha venido a salvar lo que estaba perdido, que Él es el médico misericordioso de aquellos que le buscan, que le anhelan. No sabemos nada más pues de la vocación, de la llamada del resto de los apóstoles, de los discípulos. Sabemos que los seguían y se distinguían de la muchedumbre por su cercanía con Jesús. Luego Mateo nos va a presentar a Jesús que subió a la montaña y que fue llamando a los que Él quiso y se fueron después con Él en Marcos 3:13. De entre ellos elige a 12 para que convivieran con Él y para enviarlos a predicar. Importante esos dos verbos. Elige a los 12 para que convivieran con Él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar a los demonios. Es más, el mismo Jesús les da el nombre de apóstoles. Es un nombre inventado, creado por Jesús. Marcos 3, del 14 al 15, nos presenta este proceso de la elección y el nombramiento de los 12. Así se conforman 3 grupos de personas de acuerdo a la cercanía de Jesús que lo siguen. Esos 3 grupos, ¿verdad?, comparten de alguna manera su poder y ejercen su ministerio. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Los 12, que son los apóstoles, luego están los discípulos y luego está la multitud que los sigue. Son 3 grupos concéntricos. Los 12 son los que están más íntimamente unidos a Jesús. Después está el grupo de los discípulos que le siguen a donde Él va. Y luego está la gente que va y viene sin mayor compromiso, sin mayor implicación. Esos son 3 tipos de niveles del discipulado o del seguimiento. A partir de ahora va a enseñar Jesús aquellos que le obedecen van a ser sus discípulos. Y es interesante porque fíjense que a partir de ahora quienes hacen la voluntad del Padre del cielo se hacen familia de Jesús. Capítulo 3, versículos 31 al 35.
Y esta es la segunda dimensión del apostolado. La primera es la llamada de Jesús, la elección de Jesús. La segunda es la obediencia gozosa al Padre. Eso nos hace familia de Jesús. Entonces, ser discípulo es ser familia de Jesús. Tener con Él unos nuevos lazos que no son de sangre, que no son ni siquiera sociales, sino de índole espiritual. La fe nos hace familia de Jesús. La tercera dimensión del apostolado, que encuentra en la parábola del sembrador un eco y un aliciente para que los discípulos no se cansen de trabajar por el reino de Dios. Podemos resumir hasta aquí las dimensiones del seguimiento en esta primera etapa del Evangelio de Marcos. Primero, la mirada y la llamada de Jesús a seguirlo. Segundo, la elección de algunos para que convivan con Él, más estrechamente conozcan su vida. La propuesta, la persona e identidad de Jesús, y a quienes les da el poder para ejercer el ministerio con y en Jesús. Es importante, el ministerio lo van a ejercer con Jesús y en Jesús, es decir, el ministerio de la comunión. A esto lo vamos a llamar formación. O sea, la llamada, la vocación, después está la formación y en un tercer momento la misión o el envío de Jesús. Entonces esas son las tres etapas del discipulado en esta primera parte, ¿verdad? La llamada o elección, la formación que tiene Jesús en una convivencia y esa de realmente es importante, fíjense, el convivir, el compartir con Jesús su vida, su propuesta, su ministerio, conocerlo. Y finalmente pues la misión, el envío, de manera tal que quienes van a ser enviados no van a ser personas que simplemente conocen de oídas a Jesús, sino que han convivido con Él y han hecho experiencia, han hecho praxis teológica, pastoral, cristológica. Significa, por lo tanto, que aquellos a quienes Jesús envía son testigos del Evangelio que es Jesús. O sea, Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es solo un mensaje, el Evangelio es una persona. Las parábolas del reino buscan formar actitudes y competencias en el discípulo. Los milagros quieren hacer surgir la fe para confirmar las palabras con las acciones de Dios a través del Hijo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos como dos momentos de la elección de los 12. Tenemos la elección, que tenemos Marcos 3, 13, 19, y luego tenemos el envío. En Marcos 6, 17, 12, Jesús les envía a anunciar el reino y lo envía con poder. En esta primera parte del Evangelio, el evangelista no nos oculta las dificultades para el seguimiento de Cristo por parte de los discípulos. En Marcos 6, 30 a 45, el retorno de la misión de los discípulos se encuentran agotados. Ellos quieren descansar. La gente no los deja. Eso genera molestias, pues. Jesús se pone a enseñarles. Ellos quieren despedir a la gente para que se surtan de pan y Jesús les devuelve el reclamo con una misión imposible. Denles ustedes de comer. La impotencia para resolver la situación es evidente y Jesús realiza el milagro con ellos que están cansados, molestos, frustrados ante la propuesta de Jesús. Jesús les manda a darle de comer y no tienen nada. Él da varias órdenes: denles de comer, vayan a ver cuántos panes tienen, ordena que se recuesten, bendice, da el pan a los discípulos para que ellos lo repartan, igualmente los peces, recogen todas las sobras, y dice el texto que Jesús los obligó a montarse en la barca para ir a la otra orilla. Significa que no querían dejar a Jesús solo con la gente, ni mucho menos remar viento en contra. Recordemos que estaban fatigados. En la noche Jesús camina sobre las aguas y ellos están perplejos, no entienden nada de lo que sucede. Tienen la mente cerrada para comprender lo de los panes. Ahora Jesús parece un fantasma y no lo es. Los va empujando hacia unos caminos no transitados aún por ellos. Al llegar a la orilla, lejos de descansar, continúan trabajando. Luego, en una segunda multiplicación, en Marcos 8, 1 al 10, Jesús vuelve a ejercer la misma autoridad. Vemos a los discípulos frustrados de nuevo, sin entender nada, sin fe, sin herramientas, la propuesta de Jesús. Les desborda y no saben cómo responder. Luego, cuando van en la barca, comienzan de nuevo a discutir por la ausencia del pan. Han agotado todas sus reservas. Jesús ha dado todo el pan a la multitud, incluso las sobras. En medio del mar, en medio de la discusión, Jesús interviene tratando de crear mejores actitudes y una mayor comprensión del misterio y de la fe de sus discípulos. Porque discuten que tienen pan, todavía no entienden ni comprenden, tienen acaso la mente embotada, cerrada, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no se acuerdan cuando les repartí los 5 panes entre los 5,000 y los 7 panes entre los 4,000, todavía no comprenden, les pregunta Jesús. Por otra parte,
Tras la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías, viene el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Es claro que ellos no comprenden mucho el misterio de Cristo, ni los milagros, ni las palabras de Jesús. En efecto, Pedro se lleva aparte a Jesús para reprenderlo. Jesús, viendo a sus discípulos, importante que Jesús vea a sus discípulos, pues todos estaban en la misma línea, reprende a Pedro y lo manda a ir detrás de él, dando ocasión para comenzar a exponer las exigencias del seguimiento, un cambio radical de mentalidad del pensamiento de los hombres al pensamiento de Dios. Muy bien, hasta aquí hemos sentado las bases pues, de este inicio de nuestro estudio del discipulado en el Evangelio de San Marcos. En una próxima entrega veremos la segunda parte, ¿verdad? Ya en Jerusalén.